Ok, bueno, comencemos. Eh, este módulo, esta parte del módulo de ciberseguridad corresponde a lo que es el estudio del CIEM, de los sistemas de información y gestión de eventos, lo- el SOC, que es el Centro de Operaciones de Seguridad, o lo que sería en nuestro caso el CISOC, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad. ¿Sí? A la final, todo esto nos lleva a hablar de respuesta de incidentes. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta parte del módulo? Uno es comprender las responsabilidades de los analistas del CIEM, del SOC, tal vez algunas competencias. Vamos a ver algunos ejercicios muy simples de investigación, de análisis de eventos de seguridad. Aprender los principios de las tareas de protección de activos digitales de una, de una organización, identificar los patrones de comportamiento de actividad sospechosa y aprender a evaluar las arquitecturas de seguridad en búsqueda de debilidades. Bueno, hagamos una breve introducción. En este caso, como habíamos visto antes, ¿no? Hay algunos factores que deben ser tomados en cuenta. Más bien dicho, ¿qué es lo que, qué es lo que la ciberseguridad o la gestión de ciberseguridad busca mantener dentro de una organización? Eh, Uno es la confidencialidad. Sí, habíamos visto que la triada de la CIA, ¿sí? Era confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pero habíamos visto otros factores, otras características que son necesarios que cumpla la información. La confidencialidad es asegurarse de que la información se mantiene eh, accesible únicamente para personas autorizadas, pero más allá de autorización es también el tema de control de acceso y control de modificaciones que pueda realizar una persona, incluso si es que tiene autorización. ¿Sí? En la parte de la integridad, habíamos visto que es una característica de un documento, de una comunicación, en la cual no ha habido un cambio y toda la comunicación original por parte de los interlocutores se mantiene íntegra, que no ha habido ningún cambio. La parte de la disponibilidad, que realmente es la que determina, es uno de los factores más atacados cuando hablamos de ciberseguridad. La disponibilidad es un atentado directo a la reputación, a la calidad de servicio debido a la disponibilidad de los servicios informáticos. Por decirlo así, ¿cuál es más importante? ¿La confidencialidad, la integridad o la disponibilidad? Bueno, pues no se podría decir cuál es el más importante. Cada uno tiene su respectivo impacto y su respectiva consecuencia dependiendo del área del negocio. Pero habíamos visto también otros dos factores. Uh, Uno de ellos es la autenticidad, que es la confianza en que los datos y los recursos han sido no han sido modificados, no han sido tergiversados de manera no autorizada. Y finalmente el no repudio. El no repudio, en este caso, lo que trata de garantizar es que toda la comunicación, todos los entes que tuvieron que ver en una comunicación, no pueda haber una negación en el tráfico de datos que hubo el intercambio o, o requerimientos, por ejemplo, transferencia de dinero. Es necesario tener una garantía de que son los interlocutores de la comunicación realmente los que hicieron la comunicación y ellos no puedan lavarse las manos diciendo no fui yo o fue un hackeo, ese tipo de detalles. Em, Esto podría decirse que son los elementos de la ciberseguridad, que son los elementos que nos compete mantener dentro de la organización con respecto a la información. Ahora, también hemos visto que los controles de ciberseguridad, si bien nosotros habíamos hecho un análisis de riesgos, y a partir del análisis de riesgos nosotros podemos proponer planes de acción con controles correctivos, preventivos, etcétera. Eh, Existe este concepto de defensa en profundidad. Existe este concepto de defensa en profundidad en la cual
Un solo control no es la panacea. Un solo control no es el que garantiza toda la protección hacia los datos. Los datos deben ser protegidos, pero como con una interacción, con una amalgama de controles que están en distintas capas, por llamarlo así. Si lo quieren ver desde el punto de vista del modelo OSI, cada capa del modelo OSI puede implementar su nivel de seguridad, tanto en la parte física, en la parte de capa 2, en la parte de direccionamiento IP, en el perímetro de seguridad, a nivel de host o a nivel de aplicación. Incluso hay unas infografías chéveres que indican cuáles son los controles de seguridad para cada una de las capas del modelo OSI. Esto básicamente esto es a veces algo difícil de comprender por por los administradores, por los gerentes generales, porque por ejemplo, si hablamos de la red interna, el hecho de implementar un firewall no implica que ya toda nuestra red está segura. De hecho, sí me ha pasado, sí me ha tocado tener ese tipo de confusiones con gerentes generales que suponen que por el hecho de haber hecho una fuerte inversión en un dispositivo de seguridad ya estamos totalmente seguros. No, esto es apenas un ingrediente de toda esta amalgama de defensa en seguridad. Ahora, estos son los controles técnicos, pero también se debe tener en cuenta que los controles que se proponga por parte de ciberseguridad pueden ser controles administrativos y controles legales. Los controles administrativos están plasmados en papel, que pueden ser política de seguridad, política general de seguridad, política de control de acceso, o política de control de acceso remoto. Habíamos conversado de que estas políticas son un poco complicadas de tener, pero no son imposibles. Pero hagan de cuenta que cada una de las personas dentro de una organización tienen cargos. Estos cargos están descritos por roles. El rol es la identificación que una persona tiene dentro de la empresa para cumplir un proceso en particular. Hay que recordar una cosa. Las empresas se rigen. A ver, las empresas se caracterizan porque tienen un objetivo en particular. Puede ser una organización sin fines de lucro, una organización financiera, una organización de retail, una organización de venta de productos masivos, etcétera. Todos tienen un ideal o un objetivo como parte de un mercado. Todas estas empresas están formadas por procesos. Los procesos son los que me indican de manera ordenada cuáles son los pasos que deben seguir las personas para cumplir el objetivo que se ha planteado la empresa. Y este grupo de personas reciben el nombre de roles. En una empresa no existe, por ejemplo, Fernando Illescas. No existe bueno, o sea, existe desde el lado humano. Pero una empresa no contrata, por ejemplo, a Fernando Illescas. La empresa contrata a un especialista en ciberseguridad, por ponerles un ejemplo, un especialista en ciberseguridad. Este rol tiene la responsabilidad de cumplir o ejecutar los procesos que están a su cargo y otras responsabilidades. No sé, velar por el cumplimiento, implementar procesos de controles de acceso, no sé, etcétera. Cada uno de estos roles, cada uno de estos procesos o responsabilidades que cumple estos roles, me van a determinar qué tipo de privilegio de acceso tiene este usuario o este rol, no el usuario. Los usuarios no tienen permisos de acceso. Esto es algo, incluso estuve leyendo un poquito sus foros, el foro que comentaron respecto a la gestión de acceso. Hay que tener en cuenta una cosa. Los usuarios no son quienes tienen acceso a un recurso, es el rol. Entonces, el rol es el que tiene el acceso. Un ingeniero, no sé, un técnico de seguridad, un auxiliar de seguridad de la información, un analista de operaciones, un analista financiero. Cada uno de ellos tiene un rol respecto a su cargo y estos cargos están relacionados a un proceso en particular. Para que este proceso pueda ser llevado a cabo, puede utilizar una aplicación, la aplicación A, la aplicación B, la aplicación C. Y por lo tanto, en cada una de estas aplicaciones, este individuo va a tener un nivel de privilegios, que puede ser
técnico, aquí puede ser administrador, aquí puede ser supervisor, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo, el oficial de seguridad de la información, el OSI. Si nosotros tenemos un sistema que me gestione el SGCI, un aplicativo que me gestione el SGCI, el sistema de gestión de seguridad de la información, puede ser que el OSI sea administrador de este aplicativo. Pero si nosotros tenemos un sistema contable, por otra parte, y este sistema contable es administrado por finanzas, tal vez el acceso que el OSI tiene ahora acá no es de administrador, sino simplemente de operador o no sé, o solamente lectura, ni siquiera para modificar absolutamente nada. Entonces, dependiendo de los roles que cumpla cada una de estas personas, se debe generar una política de control de accesos. Esto es algo muy complicado. ¿Por qué? Porque culturalmente nuestras empresas, especialmente las del Ecuador, para abaratar costos, siempre le asignan más de un rol a una persona en particular. De 8 a 12 tiene un rol, de 2 a 6 tiene otro rol. Puede ser por abaratamiento, puede ser por simplicidad, puede ser por confianza incluso, pero, pero es necesario que cuando exista este cruce de roles, el gerente de seguridad o el gerente de ciberseguridad no garantice de que no exista conflicto de intereses, ¿sí? Por ejemplo, un conflicto de intereses podría darse si es que, no sé, se me ocurre una idea absurda. Um, de 8 de la mañana a 12 del día soy DBA y tengo acceso a todas las bases de datos. Eh, pero de 3 a 6 de la tarde tengo que bajar a cajas. Perdón que siempre les pongo el ejemplo del mundo financiero, pero es en el que estuve trabajando un tiempo, es lo que se me ocurre. No sé, se me ocurre un ejemplo absurdo. Soy el administrador de base de datos en la mañana y en la tarde tengo que bajar al servicio al cliente cajas. De hecho, aunque parezca increíble, alguna vez sí conocí un caso de esos en el que personal de TI tenía que bajar en la tarde a servicio al cliente, a cajeros. Obviamente era una institución muy pequeñita, pero terrible. O sea, si el administrador de la base de datos también hace actividad de servicio al cliente, o sea, tenemos la oportunidad de maquillar datos, de eliminar datos a disposición. La política de gestión de firewall también es una política importante que debe estar presente. La política de gestión de firewall puede estar sujeta a algunos estándares, por ejemplo la PCI DSS, que es una de las más fuertecitas en lo que se refiere a gestión de firewall. La PCI DSS prohíbe que se tengan reglas tipo ANY, ya sea como origen o como destino, para IP o para puertos. O sea, no se puede tener una regla ANY. Esto está totalmente prohibido o no aceptable por PCI DSS. Políticas de conexión a la red. Políticas de conexión a la red, perdón. Aquí podemos estar hablando de horas de conexión, ¿sí? El tiempo al cual está autorizada una persona para acceder, eh, a cuáles son los niveles de autorización que se requiere para conectarse a la red. Um, bueno, políticas que, bueno, por ejemplo, hace un tiempo teníamos una herramienta que se llamaba el NAC. Este equipo del NAC le monitoreaba el computador. Y si es que el computador tenía antivirus, chévere, podía acceder a la red de LAN. De lo contrario, no tenía una conexión a la LAN. Entonces las políticas, a la final, lo que nos dicen en forma macro es qué se puede hacer, qué no se puede hacer y quién es el responsable de que se cumpla esta política. Pero no indica el cómo. Lo que indica el cómo son los procedimientos. Generalmente nosotros tenemos una pirámide jerárquica dentro de las empresas, ¿sí? Así como el Ecuador tiene una pirámide jerárquica en el que en el punto más alto está la Constitución, bueno, por encima de la Constitución está la Declaración de los Derechos Humanos, pero en el caso de las empresas y en el caso de un departamento, tenemos la política general de algo. En este caso estamos hablando de la política general de seguridad de la información. Esta política general se va a ir desglosando en políticas más pequeñas, ¿sí? En políticas más específicas, como las que estamos nombrando en este momento: gestión de firewall, gestión de conexión de red, passwords, etc. Estas políticas específicas pueden subdividirse en políticas más detalladas, ¿sí?
políticas más detalladas. Como por ejemplo, política de encriptación, política, bueno, si estamos hablando de uso responsable de recursos, podríamos decir que, que una política más detallada puede ser el uso de un software de criptografía, por ejemplo, un software de criptografía, am, no sé, algo más detallado. Por debajo de las políticas detalladas se encuentran en cambio ahora los procesos o procedimientos. Estos son los que realmente me dicen el cómo, cuándo y quién. Bueno, el quién lo dice acá también las políticas generales. Pero por ejemplo, el proceso para la política de conexión a la red. Entonces tendremos un pequeño manual, ya sea para el usuario final o ya sea para el técnico, en el que la computadora deberá ser chequeada que tenga antivirus, deberá ser chequeada que tenga acceso al Active Directory, deberá estar chequeada de que esté matriculada, de que cumpla con políticas de seguridad, etcétera. Ah, perdón, un segundito. Em, la política de uso, bueno, aquí me falta una. Aquí me falta una política de acceso al correo electrónico y política de acceso al internet. Ya vamos a ver. Ah, no, creo que ya lo vimos de hecho en la parte de ciberseguridad. Eh, bueno, para conectarse al internet deben haber restricciones. ¿Sí? Por ejemplo, no se podría instalar plugins al explorador. Am, no se puede, por ejemplo, utilizar el Internet para, no sé, para fines personales. Alguna vez habíamos hablado que no sé, qué tan conveniente es el uso de la restricción de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Eh, Al menos para algunas profesiones, algunos cargos, es necesario el uso de redes sociales. Am, para saber dónde está un cliente, para saber qué tan confiable puede ser un cliente, etcétera. O en redes sociales para la parte de seguridad de la información. En redes sociales es donde se circula más cantidad de noticias acerca de actualidad en las redes, eh, descubrimiento de nuevas vulnerabilidades, de nuevos BCS, etcétera. Pero se puede hacer una política de uso aceptable, incluso de correo electrónico, en el que se prohíba eh, el, el, la apertura de redes sociales con el correo institucional, por ejemplo, y además el uso aceptable de recursos. Esto de la política de passwords, yo quisiera que en algún momento ustedes le den un poco más de cabeza y vean las herramientas de Identity Manager. No es una marca, ¿no? Esto es una propiedad. Identity Management y Privilege Access Management. Hay algunos proveedores que proveen esta solución, valga la redundancia. Pero el Identity Manager es una forma de garantizar que conocemos la identidad del usuario sin necesidad de estarle atormentando de que la contraseña tiene que ser de mínimo 12 números mayúsculas, minúsculas, password, perdón, caracteres especiales y caracteres numéricos. Como les había dicho en el Active Directory, para cumplir con esta política, yo recuerdo que la fórmula más sencilla era del 1 al 8.a. ¿Sí? Tienes una minúscula, un carácter especial y números. Listo. Pero es susceptible a- es susceptible a ataques de diccionario. Puede ser otra opción, el uso de bóvedas, por ejemplo, de contraseñas. Ya no tanto atormentarle al usuario acerca del password, acerca de la complejidad del password. Yo creo que hay más alternativas en el mercado. Simplemente es necesario investigarles un poquito y obviamente soltar inversión. ¿Alguna pregunta, alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya se llegaron a conectar todos? Chévere. Ok. Entonces,
Listo, habíamos visto que estas son las políticas que en cierta forma son un control administrativo o un control legal que se pueden convertir, que pueden gestionar riesgos dentro de la institución. Ahora, otra cosa que les quería mencionar es que dentro de los controles, a ver, teníamos una categorización de los tipos de controles. Uno eran los controles técnicos, otro los controles administrativos, que son justamente la elaboración de políticas, y los controles legales, que serían ya las sanciones, las responsabilidades, etcétera, de cada uno de los cargos. Em, Muchos de los riesgos a veces no son necesarios implementar tecnología para gestionar los riesgos, sino un proceso bien hecho, un proceso bien identificado o una política bien cumplida es suficiente. No es necesario implementar más tecnología, a veces no es necesario ni siquiera que hacer más inversión en seguridad, sino un proceso que tal vez se estaba ejecutando mal o una política que no se estaba cumpliendo es suficiente, es la tuerca que necesita ser apretada para implementar el nivel de seguridad que se espera. Eso con respecto a las políticas. Habíamos hablado también en ciberseguridad, en el módulo de ciberseguridad habíamos hablado de lo que es el riesgo, de lo que son las amenazas y lo que son las vulnerabilidades. Esto, según el trabajo que habíamos hecho, yo les había recomendado, habían algunos compañeros, se estaba confundiendo estos términos. Lo que es el evento de riesgo, que vendría a ser el evento que nos preocupa, el evento causante de una pérdida financiera, de una pérdida reputacional o un impacto en un riesgo operativo, financiero, tecnológico, etcétera. La amenaza es, eh, es, el, es el actor, podría ser eh, el actor que toma ventaja de una vulnerabilidad para, para ejecutar un ataque. ¿Sí? Por ejemplo, una amenaza podría ser eh, personal resentido dentro de la empresa, personal insatisfecho. eh, no sé, bueno, obviamente el malware. ¿Sí? La vulnerabilidad, en cambio, es el lapso de tiempo, es el lapso de exposición, es el lapso de tiempo en el que un activo está expuesto y es propenso a recibir ataques o ser víctima de amenazas. En este caso, un momento de exposición podría ser personal no capacitado, ¿sí? Personal sin capacitación, computadores o servidores sin contraseña, si computadores sin contraseña o contraseñas débiles, serían estos momentos o niveles de exposición que un sistema puede estar expuesto o está abierto para que sea víctima de amenazas y ataques. Entonces, es importante tener claro, no podemos mezclar, no podemos interpretar como una vulnerabilidad, no podemos poner una vulnerabilidad o una amenaza como un evento de riesgo. ¿Cuál es la consecuencia de esto y por qué esto es tan importante? Cuando nosotros empezamos a poner, por ejemplo, que una contraseña eh, insegura es un riesgo, tenemos que poner un plan de acción para este riesgo. Pero cuando empezamos a poner planes de acción para estos eventos, para estos supuestos riesgos que son tan específicos, empezamos a tener planes de acción que son difíciles de dar seguimiento, que son difíciles de asignar responsables y difíciles de asignar recursos, porque son o muy simples, casi que se solucionan solamente con un clic el plan de acción. Entonces, esa es la consecuencia de no haber interpretado bien cuál es un riesgo, cuál es una amenaza y cuál es una vulnerabilidad. También otro síntoma de no haber hecho bien este análisis es que las tablas de los planes de acción son muy repetitivas. Nosotros nos damos cuenta de eso, por ejemplo, porque identificamos al riesgo 1, al riesgo 2, al riesgo 3, etcétera, y nos damos cuenta de que el plan de acción es exactamente el mismo. Todos se solucionan haciendo lo mismo. ¿Sí? Eso quiere decir que tal vez todos eran o vulnerabilidades o amenazas que se podían reflejar en un solo evento de riesgo. ¿Sí? Ese es un síntoma que es muy, muy notorio cuando no se ha hecho bien el análisis de riesgos, amenazas y vulnerabilidades. Ahora bien, hablemos un poquito acerca de los incidentes de seguridad.
Los incidentes de seguridad hacen referencia a actividades a nivel de red, a nivel de host, que impactan a la seguridad informática de la infraestructura del sistema, afectando a la confidencialidad, integridad y a la disponibilidad. Eh, Aquí no necesariamente ahora tenemos que hablar acerca del acceso, de la autorización y del no repudio, porque estas características, cuando son incumplidas, de hecho van a afectar a uno de estos tres elementos clave de la seguridad. Si es que uno de estos tres elementos es afectado o ha sido materializado con una amenaza, esto va a tener un impacto a la empresa. ¿Cuál va a ser el impacto? Bueno, pues esto dependerá de la valoración de los activos que habíamos hecho en el proceso de levantamiento de activos y de inventario de activos de la gestión de riesgos. No se puede tener un nivel exacto de cuál es la afectación a la empresa si no se hace previamente un análisis vía que me diga cuánto valen o cuál es el valor de los activos que podrían ser afectados. Recuerden esto, por favor, esto es importantísimo. El análisis vía tiene que ser realizado por el área de riesgos, riesgos integrales. ¿Sí? Los incidentes de seguridad pueden tratarse de eventos reales o simplemente pueden ser sospechas de que algo está pasando o algo puede pasar. También hace referencia a violaciones de políticas, amenazas inminentes que tienen el potencial de impactar a la seguridad, el uso aceptable o las prácticas de seguridad interna. Esto, violaciones a políticas, es algo también importante. Eh, Generalmente cuando hay bueno, ustedes van a encontrar mucha bibliografía en la que se definen incidentes de seguridad y a los eventos de seguridad. ¿Cuál es la diferencia entre un evento y un incidente? Un comentario. Eh, Bien, entonces también hace referencia a las violaciones de políticas o amenazas inminentes que tiene el potencial de impactar a la seguridad, el uso aceptable o prácticas de seguridad interna. Varios de estos eventos pueden ser tal cual como un incidente, puede ser el código malicioso, puede ser acceso no autorizado, puede ser el uso no autorizado de recursos, espionaje, robo o fraude y eliminación de datos. Cada uno de estos puede tener su tipificación dentro de las políticas de seguridad de la institución, qué es lo que pasa cuando se descubre esto, quiénes son los responsables, cuáles son las consecuencias. Pero también recordemos que en la legislación y en el Código Integral Penal actual del Ecuador, eh, los fraudes informáticos están eh, dentro de, dentro del Código Integral Penal. Eliminación, afectación, espionaje, robo, divulgación, etcétera. Y bueno, listo. Ok, bueno, señales entonces de un incidente. Existen am, dos categorías de señales. Uno es precursor. El precursor indica la posibilidad de la ocurrencia en un futuro de posibles incidentes de seguridad. Es decir, estamos empezando a detectar los incidentes de precursión, podría ser. Empezamos a detectar logs irregulares en un servidor web o señales de intentos de conexión o evidencia de escaneos pasivos. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un Wireshark instalado en un servidor y del servidor empezamos a ver que hay demasiadas conexiones TCP desde el puerto 21 hasta el 63000, pues eso es señal de que están haciéndome un escaneo de todos los puestos para ver cuál está activo. O más aún, si es que empezamos a ver logs de que me están intentando hacer logueos a alguna consola, a un FTP, a un SSH, con el usuario, no sé, con el usuario Bob, con el usuario Alice, y van buscando en orden alfabético, es porque se está intentando hacer un ataque de diccionario. Si bien no existe un ataque producido o ya materializado, existe ya la posibilidad de que exista una incidencia en el futuro porque existen las señales de que estamos siendo víctimas ya de un intento de hackeo. Anuncios, por ejemplo, de nuevos exploits,
eh, el hecho de que salgan nuevas vulnerabilidades, una infraestructura o una vulnerabilidad conocida para un nuevo servidor, para un servidor de Windows, tal vez que ya está saliendo de soporte, son señales de que posiblemente vaya a darse un incidente. Pero esto ya de por sí debe tratarse como previamente un incidente, un precursor. Mientras que el indicador es ya una señal que representa que un incidente probablemente ya ha ocurrido o se encuentra en proceso. Esto puede ser alertas de antivirus, alertas de firewall, de IDS, de IPS, el hecho de que no tengamos disponibilidad de servicio, de que la página web, de que los servicios ya estén dados de baja, por ejemplo, o empezamos a detectar correos con contenido sospechoso, posiblemente malware. ¿Cuáles son los costos de un incidente? Bueno, si es que queremos hablar de costos tangibles, no es correcto decir, bueno, me hackearon el servidor web, ¿cuánto me cuesta el servidor web? No, siempre son costos tangibles, pero son costos compuestos. Lo que podríamos decirse es que los costos de un ciberataque es la composición, es la combinación de ambos tipos de costos, tangibles e intangibles. Entre los costos tangibles tenemos pérdida de horas productivas del personal que estaba trabajando con, por ejemplo, con el sistema que estábamos utilizando y que se acaba de caer. Si es que estamos trabajando en un banco y hubo un incidente de seguridad, bueno, lo que le pasó, por ejemplo, al banco del Pichincha, o sea, se quedaron sin core transaccional. Eh, bueno, una cosa es que los clientes estaban muy molestos, pero también es el hecho de tener cientos de personas sentadas sin hacer nada. No tenían nada que hacer, no tenían sistemas para trabajar. Entonces fueron pérdidas de horas productivas. La investigación de saber qué es lo que pasó y de recuperar la información en el caso de que no hayamos tenido respaldos eh, también va a ser un costo que le tenemos que subir, le tenemos que sumar tal vez a los recursos que vayamos a contratar y a las personas que también tenemos que contratar. Pérdida del negocio, esto es el lucro cesante. Lucro cesante. La pérdida o el robo de recursos. En este caso puede ser pérdida o robo de información si es que se hubiera materializado. ¿Cuánto me cuesta la información que fue sacada? Esto en costos tangibles. De hecho, hay más costos. Si es que hubo bueno, pueden estar cubiertos aquí en la parte de recuperación e investigación, pero si es que, por ejemplo, hubo una afectación al servidor, al disco duro, ¿sí? O a la base de datos, lo que me cuesta enviar a reparar el disco duro, lo que me cuesta enviar a reparar el servidor, lo que me cuesta la recuperación de la información que pudo haber sido encriptada o eliminada. Todos esos costos son costos que van a generar una factura, por así decirlo, costos visibles. Los costos intangibles que también deben ser sumados al costo de un incidente son los daños a la reputación. Realmente no se puede saber cuánto nos costó perder la reputación o cuánto nos costó que la gente pierda la confianza en nosotros. ¿Sí? Eh, Peor aún si es que ellos se enteran de que ha sido un ciberataque. Lo peor que le puede pasar a una entidad financiera es que la publicidad o que los rumores se rieguen de que fue un ciberataque lo que acaba de pasar a la entidad financiera. Eh, Esto es el costo de reputación y el costo de confianza, de la pérdida de confianza. El daño psicológico. Ah, bueno, creo que en Estados Unidos le toman un poco más serio este asunto, pero el daño psicológico es causado o es el producto, por ejemplo, cuando hay información sensible o información personal que es filtrada o es eliminada. ¿Sí? En países del extranjero son un poquito ah, más ¿cómo decirlo? Se preocupan mucho más en el costo psicológico que pudo haber causado el hecho de que su información, que era sensible, más no confidencial, sea divulgada. Por ejemplo, si es que estuvieran con alguna enfermedad y no sé, y esa información se filtra, causa un daño psicológico. Si es que ustedes, no sé, tuvieran alguna condición específica, pero que fuera secreto o información sensible y es fugada y esa información se fuga del hospital o de algún lugar en particular, puede haber
una demanda por daño psicológico, por afectación psicológica. Eh, Afectación legal, la imagen y la reputación legal o gastos legales por incumplimiento eh, o por afectación. Y el daño a los clientes, el daño causado a los clientes. El daño es incalculable a veces aquí. Por ejemplo, cuando hubo repitamos el caso del Banco de Pichincha, eh, cuando hubo este corte de servicio, muchas personas no pudieron pagar su crédito. Al no pagar su crédito entraron en mora, ¿sí? O tenían que pagar, no sé, una deuda, o tenían que pagar en un restaurante, estaban con alguna tarjeta de crédito y tenían que hacer una cancelación o pago, porque nada de eso valía. O el hecho de que estén en el supermercado y estén pagando con tarjeta de débito es una afectación, tal vez no psicológica, pero es bastante de reputación. Y la gente se va cansando de este tipo de problemas y de indisponibilidades en el servicio. Entonces los costos son muchísimos, a veces hasta imposible de llegar a medir con exactitud. En los pasos a la respuesta de incidentes, el proceso en la respuesta de incidentes requiere que la organización... A ver, voy a minimizar esto. En el proceso de la respuesta de incidentes requiere la organización y la ejecución cuidadosa de pasos para reaccionar ante un incidente de seguridad o un ciberataque. Entre los pasos que vamos a mencionar son, por ejemplo, la preparación. Los incidentes tienen que ser medidos, o más bien dicho, los incidentes tienen que ser controlados o gestionados meses antes de que sucedan. Y esto es mediante la preparación ya de un equipo de respuesta a incidentes y la preparación de un proceso de respuesta a incidentes. Esto no se puede lograr si no se tiene un inventario de activos. En un proceso de respuesta de incidentes, lo principal es la actividad realizada antes del incidente, es decir, preparar al equipo de respuesta, elaborar políticas, elaborar procesos, elaborar procedimientos que me indiquen cómo actuar cuando estas alertas que me emite el SOC se generen. ¿Sí? No se puede tampoco tener un proceso eficiente de respuesta si no sabemos qué es lo que vamos a vigilar, que esto es un inventario de activos. Un inventario de activos críticos podría decirse, pero yo nunca he sido partícipe de los activos críticos, porque cuando nos enfocamos mucho en los activos críticos, los activos que supuestamente no son críticos, que generalmente son los que están en desarrollo, que son los que más se les ignora, se les piensa que no, ellos no tienen por qué ser protegidos porque son de desarrollo, no son de producción. No es así. Cuando un segmento de redes tan descuidada son los puntos en donde los atacantes pueden ingresar para de ahí hacer elevación de privilegios ya en segmentos de red con más criticidad. Entonces, eso como primer punto, ¿no? Es necesario preparar un correcto procedimiento de respuesta a incidentes. El segundo punto es el registro del incidente y la asignación de recursos, es decir, planes de comunicación. Si bien nosotros ya tenemos todo esto armado, ¿no? El proceso de respuesta a incidentes. Cuando se registra o cuando se sucede un incidente, se debe asignar recursos. Es decir, tiene que haber una autoridad que podría ser o el gerente general o un director del área, no sé, del área responsable de respuesta a incidentes. Generalmente se hace un comité de respuesta a incidentes críticos en el que designa todos los recursos. Si lo quieren llevar a términos políticos o términos gubernamentales, es como entrar a un estado de excepción. Sí, o sea, todos los recursos se direccionan los recursos necesarios se direccionan para la investigación del incidente, para requisar incluso computadores de quien sea necesario requisar y elaborar planes de comunicación. En lo que es la notificación, esta parte es sumamente importante y es la que menos se le toma en cuenta cuando estamos en un proceso de respuesta a incidentes. Es un error bastante común en las empresas
que las respuestas a incidentes están armadísimos o quieren utilizar un perito informático, un forense, quieren solucionar el problema, quieren levantar el servicio rápido, quieren recuperar toda la información, pero el pobre cliente que está afuera no tiene idea de lo que está pasando. ¿Y el cliente qué le toca? Pues leer el Twitter, leer Facebook y empezar a recibir noticias falsas. Esto es algo muy descuidado y esto es algo que necesitan las empresas, que generalmente debería estar en manos de tal vez de talento humano o de marketing o del mismo gerente general, que cuando existe un problema significativo de seguridad o un incidente, debería salir alguien a dar una conferencia o una notificación a los clientes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo está la información de los clientes? Eh, y en lo posible tal vez dar tiempos de recuperación, aunque estos suelen ser muy irreales, ¿no? Dar tiempos de recuperación no es algo muy realista. Pero un plan de notificación que informe a las partes interesadas es sumamente importante, a los clientes, a los proveedores, porque de lo contrario todos están leyendo y escuchando eh, elucubraciones. ¿Sí? Otro punto, bueno, que tal vez puede suceder a la par, es la contención. Es decir, prevenir la propagación de la amenaza y que se propague a otros recursos, al menos si estamos hablando de un malware, es decir, llevar los computadores afectados a una zona de cuarentena, a una red aislada, de tal forma que no pueda propagarse o no debería propagarse a todos los equipos de la red. Levantamiento y evidencia. Levantamiento y de evidencia, perdón, aquí me comí la E, levantamiento de evidencia y forense. Si alguien me hace acuerdo, por favor, creo que hay una ISO para forense, me parece que es la 27060 y algo, no recuerdo, si alguien me hace acuerdo, le agradeceré mucho. Eh, Levantamiento y evidencia y forense. Aquí también es sumamente importante tener un plan de comunicación para las personas, para los empleados, que son que de alguna forma tienen un primer contacto con un incidente. Muchas veces, muchísimas veces, al menos en fiscalía, por ejemplo, cuando nos piden hacer un levantamiento de evidencia de un equipo para hacer una pericia, la computadora ya ha sido asignada a Pepito, sí, pero no hemos tocado nada, ahí están las carpetas del joven que se fue robando, que fue renunciando y que hizo el fraude, nadie ha tocado los archivos, pero ya está en manos del reemplazo que tenía que trabajar y ya le dimos la computadora. Entonces, tiene que haber políticas, tiene que haber procesos en los que se políticas y procesos en los que se establece cuáles son las responsabilidades y cuáles son las obligaciones de las personas, ya sea técnicos, ya sea usuarios. No apague, no reinicie, no desconecte, no abra nada hasta que llegue el especialista de respuesta a incidentes o el especialista de ciberseguridad a ejecutar él su propio proceso. ¿Sí? Alguna vez también en un hubo un caso de lavado de dinero. Ah, no, perdón, no era lavado de dinero, era de de pirámides Ponzi. Y uno de los afectados había tenido el celular filmando a todos los cabecillas de esta pirámide Fonzi, y de hecho los cabecillas eran personas un poco conocidas del ámbito político y farándula del Ecuador. Em, pero por alguna razón, cuando este teléfono entra a supuesta cadena de custodia y se nos entregó, el teléfono estaba totalmente en blanco, formateado. Eh, no le habían, no sé, al parecer no sé si le habían apagado, pero el teléfono que nos habían entregado para hacer el análisis y obtener las fotos, obtener las grabaciones, los videos, estaba totalmente formateado. Nadie sabía qué había pasado. Entonces, creo que es algo que se debe fortalecer tanto en la parte legal, en la parte de fiscalía, pero principalmente en la parte de, en la parte de las empresas privadas. El levantamiento de evidencia también es un poco controversial porque, ¿por qué? Aquí hay un tema. Las computadoras, eh,
Como habíamos dicho en un inicio, los equipos que son asignados a las personas, a los empleados de una empresa, son equipos de uso empresarial, pero pueden almacenar información personal. ¿Sí? Hasta hace algún tiempo, hacer la requisa de una persona, de un computador de una persona que estaba trabajando en una empresa privada era un poquito delicado, porque si es que no se tenía una justificación o una orden para hacer esta requisa del computador, de hecho era invasión a la información personal. También es otro problema porque ustedes cuando implementan un DLP de red en una empresa, ustedes saben, el DLP está escuchando absolutamente todo el tráfico. Si es que se implementa un DLP de correo electrónico, involuntariamente el DLP va a empezar, bueno, no involuntariamente, para eso es el DLP, pero va a empezar a abrir todos los paquetes para buscar información confidencial. Pero aquí va a buscar y va a encontrar información no solamente confidencial, sino personal. Alguna vez nos había pasado que el DLP había encontrado sin querer, bueno, no sin querer, pero había encontrado contraseñas, IPs, números de tarjetas de crédito, nombres de usuario, contraseñas de banca virtual, de correo electrónico, de redes sociales, de absolutamente todo, de una compañera que estaba armando su archivito su archivo de credenciales de Banco de Pichincha, Banco Produbanco, Banco del Austro, JEP, etcétera, y enviándoselas al esposo para que, no sé, para que él guarde, etcétera, no sé cuál era el objetivo. Pero el DLP había capturado todo eso. Y el DLP, cuando ustedes buscan los logs, encuentra absolutamente todo en texto claro. Entonces ahí sí tuvimos un problema. Habíamos tenido que bajar donde la empleada, decirle, oiga, lamentablemente nuestro DLP interceptó muchísima información personal suya, contraseñas, números de tarjetas de crédito, etcétera. Entonces, tiene que cambiar absolutamente todas las contraseñas por su propia seguridad, porque todo el personal que trabajábamos en el departamento habíamos tenido acceso a esta información en claro. Entonces, es un poco problemático porque estas herramientas, como estas prácticas, pueden llegar a invadir lo que es información personal o la parte privada de, de las personas. Erradicación, recuperación y actividades post-incidentes. En la erradicación, bueno, pues obviamente es terminar con el dispositivo que estuvo infectado, eliminar por completo con la eliminar por completo con la causa, con la propagación del virus. Si es que hubo virus, no sé, se le debe poner en cuarentena y eliminar por completo esta amenaza. La recuperación, que bueno, no sabemos cuándo una empresa puede recuperarse, pero al menos que recupere el ritmo o los niveles aceptables de eficiencia de los servicios que brinda a los clientes. Tal vez recuperación de datos no haya, tal vez sí, tal vez recuperación de confianza no haya, tal vez sí, pero al menos debe haber un plan de recuperación, ya sea de reputación, de confianza, de finanzas, de información, un plan de recuperación de todo esto. Y las actividades post-incidentes que vendrían a ser nuestras oportunidades de mejora y nuestras bases de conocimiento. ¿Sí? Las bases de conocimiento en donde decimos, ok, volvamos al inicio. ¿Qué fue lo que falló? ¿Por dónde entró la amenaza? ¿Quién fue que no respondió? ¿Qué tenemos que hacer? Volver a capacitar, invertir más, cerrar estos detalles. Entonces las actividades post-incidentes son aquellas actividades que se van dirigidas a que no vuelva a suceder este incidente. Ok. Play. Listo. El PCRDI es un plan de contingencia y de respuesta ante desastres informáticos. Básicamente es un plan de contingencia en el cual nosotros nos
anticipamos al peor de los escenarios que podría suceder, que colapse, un escenario en el que supongamos que las operaciones en nuestra empresa, en nuestro centro principal de datos, van a dejar de funcionar por completo. Puede ser un terremoto, inundación, algún evento que no podamos minimizar que suceda, pero cuyo impacto al negocio, o más bien dicho, cuya continuidad del negocio se vea continuada al tener un sitio alterno con una copia de la base de datos, con copia de los servidores, con copia de toda la información. Um, este sitio alterno debería tener las mismas o más capacidades que el sitio original. ¿Por qué? Porque se supone que cuando estemos en un incidente informático de este calibre, las solicitudes de los usuarios va a ser mucho mayor en esta ocasión. Denme un segundo. Listo. Porque los requerimientos de los usuarios va a ser mucho mayor en esta ocasión cuando se supone que algún incidente acaba de suceder. Por ejemplo, si hubiera, por ejemplo, como les había dicho, si hubiera un terremoto, no sé, o algo, o una inundación que colapse con el sitio principal de datos, si estamos en una institución en una institución de servicios críticos como un banco, como un hospital, como una hidroeléctrica, etcétera, el centro de procesamiento de datos va a tener más carga por el hecho de estar en una emergencia. Por lo tanto, el sitio alterno debería tener igual de recursos o al menos los mismos recursos o más recursos que el sitio principal. Entonces aquí hay una política que nos estábamos olvidando, la política de respuesta a incidentes o la política de gestión de incidentes. Ok, el siguiente punto a tratar es entonces el flujo de la respuesta de incidentes. Como les había comentado, el primer paso, el primer paso a seguir es el hecho de tener preparado un, un procedimiento de respuesta y de manejo de incidentes. Eh, registrar el incidente en el caso de que sea notificado o que sea identificado en este caso sería el analista de SOC, el SOC Analyst nivel 1, por decirlo así, que es siempre el primer nivel, el de primer contacto. Y él tendrá la capacidad de discernir, se trata de un incidente, de un evento, de un falso positivo, etcétera. Pues que si es un incidente, bueno, pues tendremos que pasarlo al siguiente nivel de respuesta, que generalmente aquí estamos hablando ya del SOC Analyst nivel 2. ¿Sí? Aquí empieza una investigación del incidente. Aquí empieza una investigación del incidente, que sería la validación, el análisis de todos los datos, la clasificación del incidente, qué tipo de suceso estamos viviendo. Tal vez un ransomware, tal vez fuga de información, tal vez ataques de denegación de servicio, y la priorización. Nosotros no podemos tener priorización si primero no tenemos un listado o un inventario de activos con su respectiva valoración que me permita definir, que me permita determinar qué activo o qué incidente debo responder primero. Realmente el criterio para saber a qué incidente debo responder primero no es tanto por el incidente, sino por el activo que se está afectando. Si es que es un activo crítico, allá se va la prioridad. No importa cuál sea el incidente como tal. La siguiente fase, como les había mencionado, es la notificación. La notificación y el manejo con departamentos laterales con respecto tal vez a notificaciones de prensa, notificaciones a las partes interesadas, etcétera. Que es, como les dije, esta es la parte más olvidada, al menos en nuestro Ecuador, creo que es una de las partes más olvidadas, eh, la notificación a los usuarios. Siguiente punto es la contención. La contención del incidente. Que no se irradie o que no se propague más allá de lo que ya está. Esto yo creo que aplica cuando hablamos de malware.
ya en cierta forma me he hecho, creo que ya aprendí un poco más a escribir con el mouse. Se hace un poco más sencillo, aunque la letra tenemos que mejorar. Malware. La fase de contención se refiere más al malware en el caso de identificación, de, en el caso de prevención de que se irradie y se propague más el, el virus por la red. La identificación de evidencia y análisis forense, para ello deberíamos tener un departamento de informática forense. Esto es, bueno, esto realmente depende, si es que realmente amerita. ¿Qué es más barato tal vez para una empresa? Disponer de los servicios terceros de una empresa que le brinde todas las herramientas y todos los procesos de forense, o implementar uno mismo su departamento. Realmente depende, y esto es un paradigma a la cual se atraviesan varias empresas. Por ejemplo, si estamos en un banco, en una entidad financiera, el negocio de la entidad financiera es colocar, captar y recuperar. No es desarrollar software, no es tener departamentos de seguridad, no es tener un SIEM, no es ser un SOC. Hay que evaluar realmente si es que amerita tener un departamento de forense, o de lo contrario, analizar la contratación de una empresa que me brinde estos servicios bajo demanda. ¿Sí? De hecho, hay empresas de seguridad especializadas en el Ecuador que me pueden dar tanto el servicio de SOC, el servicio de SIEM. El servicio de respuesta a incidentes siempre es mejor que sea propio, interno, y cuando es al menos la contratación de analistas forenses con la licencia o con la calificación para realizar informes y brindar testimonio en fiscalía, pues tal vez sería mejor contratar estos servicios. Erradicación, recuperación y las actividades post-incidente, como las habíamos mencionado. La documentación del incidente, el análisis de impacto, cuánto nos costó este incidente, revisar las políticas, porque si es que ocurrió el incidente es porque algo falló, o control o política. ¿Sí? Acuérdense muy bien esto. Los incidentes no pasan porque sí, algo falló. O falló el control o falló una política. Y finalmente, el cierre del incidente. Es decir, el incidente fue cerrado, fue notificado, sí, bueno, hay que notificar el incidente, sí, pues procedamos con el procedimiento de notificación. Esto antes no era tan necesario, pero desde que salió y se aprobó la ley orgánica de protección de datos, la ley orgánica de protección de datos del Ecuador, ustedes están obligados, las empresas, bueno, todos están prácticamente obligados a notificar a los clientes y a la entidad de control de que acaban de sufrir de un incidente de seguridad que puso en compromiso los datos personales de los clientes o de los ecuatorianos. Ahora esto es una obligación. Para ello vamos a tener dos personas responsables. El responsable de la información, que generalmente es el gerente de seguridad de la información, y el responsable del negocio, que es el gerente general. Entonces la ley dice que el gerente general designará al responsable de la información. Como les digo, va a ser el gerente de ciberseguridad o el oficial de seguridad de la información. El primer punto es necesario revisar. El primer punto del flujo anterior era la creación o el levantamiento, la preparación de un proceso de respuesta a incidentes. Para ello es necesario... Oh, perdón, creo que se me cortó la imagen, déjenme ver. Está demasiado lenta esta máquina. Ok. Este flujo que estamos viendo aquí sería el proceso de preparación para disponer de un proceso de respuesta a incidentes. Bueno, comenzamos, ¿no? El primer punto sería, bueno, la entrada aquí. Sería el inicio aquí. Tenemos establecidos procesos de respuesta para incidentes. Bueno, si la respuesta es no,
es necesario determinar la necesidad de tener procesos. Como les había preguntado en un inicio, como les había indicado en un inicio, em, generalmente cuando una empresa dice, oigan, necesitamos un proceso de respuesta a incidentes o necesitamos poner seguridad, es porque ya pasó algo. Entonces hay que dirigir la mirada a lo que ya pasó, porque lo más importante en un trabajo de seguridad es empezar por la parte crítica, y la parte crítica es ya los huecos que han estado abiertos y las vulnerabilidades que ya han sido identificadas. ¿Sí? Perdón. Una vez definida la necesidad definida la necesidad de este proceso, también se debe definir cuál es la visión y la misión. Este proceso es tan crítico y es tan importante que debe tener su propia visión, la misión, qué es lo que quiere lograr, qué es lo que quiere lograr en el futuro. Que los incidentes sean erradicados totalmente, quiere tal vez que los incidentes sean solucionados en el menor tiempo posible, tal vez no nos importa que se solucione el problema, el incidente, sino tal vez es identificar los responsables de los incidentes, depende de lo que quiera la empresa, ¿no? A veces queremos, no me importan los responsables, quiero recuperar la operativa. O tal vez ya la operativa la vamos a recuperar, pero lo más importante es quiero saber quién fue. Depende de la cultura y de cuál es el objetivo de lo que quiera encontrar la empresa. Es necesario obtener también el presupuesto, porque para implementar esto vamos a necesitar personas, vamos a necesitar tecnología, vamos a necesitar procesos, vamos a necesitar, bueno, tecnología, aquí nos referimos a software, hardware, tal vez vamos a necesitar contratar proveedores externos. Hay que desarrollar el plan de respuesta a incidentes con las políticas y los procedimientos, definir el criterio para los cuales se va a responder y responder a los incidentes, y crear el team o el equipo de trabajo para respuesta a incidentes. Eso lo vamos a ver más adelante. Tanto el equipo necesario para la respuesta a incidentes o para el levantamiento de un SOC. Eh, Perdón. Aquí también, posteriormente a esto, se requiere implementar cuál va a ser el plan de respuesta a incidentes. Aquí estamos hablando ya del proceso de ejecución. Aquí, ¿cómo se va a evaluar la postura de seguridad? Es necesario evaluar la postura de seguridad en la cual estamos actualmente y determinar si es que necesitamos poner controles adicionales a la infraestructura de seguridad. Si es que no, bueno, pues tenemos listos nuestro plan de respuesta a incidentes. De lo contrario, es necesario aumentar los controles que hemos estado analizando y que hemos visto que son insuficientes. Obtener financiamiento eh, y mejorar o fortalecer los sistemas de seguridad de la información con respecto a controles. Esto era cuando no teníamos un proceso de respuesta a incidentes. Si es que sí existe actualmente en la empresa un proceso de respuesta a incidentes, es necesario determinar cambios. ¿Está funcionando bien? ¿Es efectivo? ¿Está funcionando como realmente quisiera? ¿O no está respondiendo en los tiempos que esperara? Entonces es necesario tal vez hacer cambios. Hay que evaluar los procesos, porque como les había dicho hace unas pocas diapositivas, muchos problemas de seguridad pueden corregirse solamente actualizando los procesos, no invirtiendo ni poniendo controles, sino los procesos deben ser corregidos. Determinar cambios en el proceso de respuesta de incidentes y actualizar los procesos actuales. Sí, siempre, eh, como les había dicho también, no hay por qué descubrir el agua tibia. Si nosotros queremos hacer la evaluación de los procesos de respuesta a incidentes, ya existe una ISO que me permite hacer eso, es la 27035. Y hay certificaciones en la ISO 27035, que es Incident Handler, respuesta de incidentes. Eh, entonces, como les dije, no hay por qué inventarse la agua tibia. Ya los estándares están listos, las mejores prácticas están listas, solamente tenemos que implementar, obtener el financiamiento y obtener los recursos para implementar un buen sistema y proceso de respuesta a incidentes.
Ahora, con respecto a roles y responsabilidades, depende mucho de qué es, qué, depende mucho del alcance al cual queramos llegar con nuestro proceso de gestión de incidentes. Por ejemplo, podemos tener solamente un proceso de respuesta a incidentes, podemos contratar un SOC, podemos tener implementado un SOC internamente. De cualquier forma, estas actividades van a ser gobernadas o van a ser monitoreadas por el oficial de seguridad de la información. El oficial de seguridad de la información tiene un rol bastante, no sé si ya se van dando cuenta, pero el rol del oficial de seguridad de la información ya no es solamente de que venga a poner el firewall. Bueno, de hecho ese no es el rol del oficial de seguridad de la información, pero yo he visto en varias empresas que la expectativa que tienen del OSI es que ponga el firewall, ponga el antivirus, pero no es así. El oficial de seguridad de la información tiene que hacer la gobernanza de todos estos procesos de ciberseguridad, de respuesta a incidentes, de auditorías, de gestión de vulnerabilidades, gestión de riesgos, ¿sí? Todo esto. Entonces, cada vez el cargo del oficial de seguridad de la información no va tanto apegado a que tenga conocimientos de Active Directory, a que tenga conocimientos de firewall, sino más bien que tenga conocimientos de gestión, trabajo con personal, manejo de presupuesto, manejo de recursos, porque al final él es el que va a armar todos estos programas de manejo de incidentes, manejo de gestión de riesgos, etcétera. Entonces sobre él estarán los procesos de análisis del del centro de operaciones de ciberseguridad, las operaciones de gestión de incidentes y asimismo dentro de ellos las actividades que van a hacer todos estos analistas o especialistas que son parte de la respuesta a incidentes. El analista de seguridad, el coordinador de incidentes, el investigador forense y el investigador de amenazas. Ojo, lo que les estoy mostrando en este momento yo creo que es una utopía, les voy a ser muy honesto. Eh, no sé si en Ecuador exista, no sé realmente si en Ecuador exista, tal vez obviamente tal vez una empresa que se dedique a ofertar los servicios de SOC, ¿sí? Pero una entidad, una empresa, no creo que llegue a este nivel de implementación, de tener un analista de seguridad, un analista de incidentes, de coordinación de incidentes, un investigador forense y un investigador de amenazas. Obviamente, hace rato hablábamos de Dmitry Bestushev, que es el director de investigación de malware de Kaspersky en Latinoamérica. Um, Ellos, obviamente, al ser una empresa de seguridad y que oferta SOC, obviamente creo que sí va a tener esta infraestructura. Pero una empresa cuyo, cuyo, mm, cuyo nicho de mercado, cuyo negocio no es la seguridad, pues dudo mucho que tenga este tipo de infraestructura, pero es algo muy importante. Y otra cosa que también quería recalcar, si ustedes ven, hay roles para todo. En la diapositiva, en el módulo anterior habíamos hablado acerca de los analistas o de los investigadores de OSINT. En el módulo, hace dos módulos, habíamos visto analistas de malware. En el primer módulo vimos el rol del CISO o del gerente de seguridad de la información. Entonces, hay muchísimas ramas en las cuales esta parte de ciberseguridad hay como especializarse en investigación OSINT, en malware, en gestión, en análisis de riesgos de TI, análisis de seguridad, análisis de incidentes, respuesta a incidentes, analista de SOC, investigación forense. Incluso hay una chévere certificación de ese council que se llama el Certified Incident, Certified Investigator en Hacking Forensics, CIHF me parece que es, o CIFH, algo así. Pero es una certificación para investigación de hacking, de eventos de hacking y una certificación válida para ser forense informático. Búsqueda y análisis de antivirus, de malware. Entonces, repito, y perdón que regrese tanto atrás, pero yo creo que es incorrecto llegar y decir somos especialistas en ciberseguridad, porque o sea, es como decir soy experto en medicina, ¿sí? El experto en medicina, bueno, pues sí, claro, puede ser médico, pero ¿especialista en qué?
Entonces, una vez que alguien se mete en el mundo de la ciberseguridad, tiene que buscar la especialidad en uno de las tantas aristas que hay. Auditoría, hacking, gestión, respuesta a incidentes, criptografía, seguridad en redes, seguridad en aplicaciones, seguridad en la data, eh, no sé, gestión de riesgos, tantas cosas. Sí, entonces, también, como les había dicho, la maestría en ciberseguridad es un océano de 1 centímetro de profundidad. Lo que hay que buscar es a qué nos vamos a centrar. Y esto se lo logra con unas certificaciones muy buenas que hay en el mercado. Bueno, ahora sí, regresando al tema. Listo. Eso por el lado esto por el lado de la parte del manejo de incidentes. Pero cuando se implementa un sistema o un proceso de manejo y de respuesta a incidentes, la responsabilidad no solamente queda en el ISO, el OSI. El oficial de seguridad de la información viene a ser como el maestro de ceremonia, el maestro de orquesta, que tiene la batuta, ¿no? Él coordina con el administrador o el manager de respuesta de los incidentes, si es que hay el departamento del análisis del SOC, todos los analistas que tenemos aquí ya nombrados, pero también hay responsabilidades que van para los administradores de los sistemas, ¿sí? Tal vez no necesariamente de la parte de seguridad, sino por ejemplo los DBAs que no son del área de seguridad de la información, pero deben también tener responsabilidades en el proceso. Los administradores de red, como les había dicho, tal vez estos actores no están dentro del área de seguridad informática, pero necesariamente necesitamos de ellos. Ellos también deben tener un plan de acción, cómo actuar. Lamentablemente, la cultura de las empresas que yo he visto aquí, ah, no sé si será latina, no sé si será cuencana, no sé, pero estas áreas son sumamente divorciadas. Es más, hay tres áreas que están divorciadas entre sí, que es la parte de infraestructura, los amigos que se encargan de la red y del Active Directory y de los servidores, son totalmente divorciados y peleados con el área de software, ¿sí? Con los desarrolladores y con los DBAs. Corríjanme si estoy equivocado. Software, los DBAs son otro planeta y los amigos de redes y servidores son otro planeta. Casi ni se hablan y cada quien es responsable de sus cosas. Y si es que acá están en algún incendio, por suerte el incendio está allá y no acá. Y viceversa, ¿no? Acá están en algún incendio en infraestructura con los servidores que se cayeron, problema de ellos. Pero en un problema, en un proceso de respuesta a incidentes, eso no puede suceder. Si es que algo se incendia, no sé si han visto ese meme del bote, ¿no? El bote que se está hundiendo y el hueco del bote está aquí. Y los jóvenes que están al otro lado del bote dicen, bueno, por suerte no es mi lado del bote el que se está hundiendo. Sí, pero a la final es todo el bote lo que se va a hundir. Lo que hace el oficial de seguridad de la información o el gerente de manejo de incidentes es orquestar a todos que trabajen por igual, que cada uno tenga sus responsabilidades cuando hay un problema en el que nos está afectando a toda la continuidad del negocio. Auditores internos también tienen sus responsabilidades, a veces no son muy bien vistas, a veces no son muy bien aceptadas, porque lo que ellos hacen es observar, es ver si es que se cumplió con es estar observando si es que se cumplieron los tiempos, si es que se siguieron los procedimientos que se tenían que seguir, si hubo negligencia, etcétera. Los auditores financieros, porque hay que saber, bueno, cuánto le está costando a la empresa cada minuto de este problema, de este, de este caos. Recursos humanos y relacionistas públicos. Esto es sumamente importante, la forma en la que se comunica todo esto a los clientes, ¿sí? Pero este divorcio debería acabar por completo. Ese divorcio debería acabar por completo. Lo que es software con TI y, y a su vez seguridad de la información también
debería dejar de estar divorciado de la parte de TI. Corríjanme si me equivoco, creo que es esa la realidad entre software, infraestructura y seguridad. La parte de la respuesta a incidentes, de los procedimientos a incidentes, yo creo que se limitaría, o bueno, se basaría en políticas, armar procesos, armar presupuestos, contratar al personal y designar roles y responsabilidades para cada una de las actividades. Pero dentro de la infraestructura tecnológica que debe existir para una correcta gestión de incidentes, o al menos identificación de incidentes, es por lo menos un SIEM, que es el Security Information and Event Manager. ¿En qué radica este aparatito? ¿En qué radica este SIEM? Bueno, primero empecemos que todos los dispositivos que ustedes tienen, computadoras, teléfonos, Active Directory, los routers, los access points, el mismo firewall, los IDS, IPS, absolutamente todo. Bueno, y sin contar con ya inteligencia de datos que va mucho más allá, ¿no? Sino ya inteligencia del negocio. Todos estos datos generan una cantidad masiva de información. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, hubo diariamente me parece que, bueno, esto es un dato un poco antiguo, pero diariamente se generaban 12 terabytes de tweets en un día. 90% de toda la data en la nube ha sido producida durante los últimos 2 años. Eh, bueno, esto se pronuncia quintillones, 2.5 quintillones de bytes han sido producidos. eh, eh, Han sido producidos en cada dato de bytes. Bueno, esto creo que se refiere a los 2 últimos años. 2. Quintillones de bytes se han producido en los últimos 2 años de la generación de datos en la nube. Entonces, la cantidad de información que nosotros tenemos eh, es demasiado grande, al menos dentro de nuestra red, dependiendo de la cantidad de servicios que proveamos. Podemos proveer servicios de la banca, servicios de infraestructura crítica, como por ejemplo gas, agua potable, petróleos, etcétera. E-commerce, hoy en día eh, esto de la pandemia disparó asíntotamente todo lo que es e-commerce, transporte, aeronáutica, etcétera. Prácticamente todos los datos están en internet. ¿Qué tipo de datos? Bueno, pues datos escritos, voz, video, sensores, absolutamente todo está en nuestros datos. Entonces, todos estos dispositivos, todas estas aplicaciones, todos estos servidores dentro de nuestra infraestructura va a generar algún tipo de información. Tanto el firewall, el router, los N routers que tengan, los switches, todos los servidores. Si es que ya tenemos dispositivos de seguridad ya implementados, funcionando, todos los servidores de e-commerce, FTPs, correo electrónico, web, etcétera, todos ellos están generando logs. Ahora, ¿cómo se puede, cómo se puede estar viendo los logs de cada uno de estos servidores si es que, por ejemplo, uno de estos servidores empieza a registrar que hay muchos intentos de conexión o intentos de hackeo durante los últimos días? Necesitaríamos o una persona que esté pendiente de todos los logs, o tener una persona pendiente de cada uno de los servidores, lo cual es algo ineficiente, o disponer de un lugar centralizado en donde lleguen absolutamente todos los logs que mi infraestructura está recolectando. Este es el dispositivo que recibe el nombre de SIEM. Ahora, este es un centralizador, por decirlo así. Este es un sistema de monitoreo y de seguridad informática, de monitoreo de eventos. Dependiendo del entorno industrial en el que estemos trabajando, la ley nos va a decir cuánto tiempo estos logs deben permanecer en memoria para adquisición inmediata y cuánto tiempo estos deben ser sacados como respaldos y almacenados en una caja fuerte durante N tiempo. Por ejemplo, en el aspecto bancario,
estos logs tienen que estar por lo menos en línea durante los últimos 365 días. Esta es la ley para cooperativas y para bancos. Los logs de todos los equipos, al menos de lo que es e-banking, tiene que estar vigente y disponible los últimos 365 días del año. Pero los logs digitales deben estar vigentes por lo menos los últimos, perdón, no 15, los últimos 10 años. Almacenados o respaldados como cintas magnéticas o en un Tivoli Storage, ¿cómo se llama? Tivoli Storage Management, los TSM. Perdón que diga marcas a cada rato, pero bueno, son los que se me vienen a la mente, ¿no? Eh, Son estos sistemas de almacenamiento masivo y digital en tiempo real. Eh, Eso es lo que pide, dependiendo de la legislación o la industria en la que estemos trabajando. Pero toda esta información, sí, 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 claro. De hecho, el syslog me parece que es el protocolo de logueo, ¿verdad? Es el tipo de formato de log. Am, entonces, sí, eso de hecho le sirve perfectamente. Em, ya sea si es que lo está centralizando o si es que está montando su propio servidor free. Si es que, por ejemplo, usted quiere montar un servidor free, el SIEM, el Alimbolt, el Alimbolt es un SIEM gratuito y que trabaja perfectamente con syslog. Sí, entonces tiene compatibilidad con todos, más bien dicho, tiene compatibilidad con syslog. Si es que estos equipos envían syslogs, pues este SIEM de Alimbolt, que es gratis, lo pueden implementar y ya tienen un SIEM eh, dentro de la institución. O si es que son pocos servidores y no hay necesidad de meter un SIEM, pues sí, los syslogs son suficiente herramienta para, para auditorías. Mm, Chévere. Sí, son más que suficientes. Entonces, a la final, pero bueno, esto no soluciona el problema. Eh, los SIEM son estos recopiladores de cantidades masivas de información. Hasta hace unos pocos años, IBM sacó un algoritmo o una... Uh, no sé qué será, si es un algoritmo o una máquina, pero es un método de análisis de comportamiento. Así como la Deep Blue venció a Kasparov, al campeón mundial de ajedrez en 1997, Watson es un módulo de Machine Learning y desarrollado por IBM que ha hecho unos avances tremendos. Es utilizado en la medicina, es utilizado en conocimiento general. Es básicamente un cerebro enorme desarrollado por IBM para el análisis de datos y Machine Learning. Este Watson es un tipo de algoritmo que se está utilizando muchísimo en SIEMs y creo que justo alguien me había preguntado acerca de los SIEMs con análisis de comportamiento, el User Behavior, hace unas 3 o 4 clases. Eh, este es el último grito de la moda en SIEMs, ¿sí? SIEMs con User Behavior. Pero lo que yo le había comentado alguna vez, incluso al proveedor y al compañero que me había preguntado esto es fantástico, esto funciona de mil maravillas, pero la única condición es que dentro de la red interna nosotros debemos conocer cuál es ese user behavior. Porque si es que no tenemos conocimiento de este user behavior o no dejamos que el algoritmo aprenda de qué es un comportamiento normal dentro de nuestra red, nuevamente vamos a caer en el peor pecado de los SIEMs, son los falsos positivos. El peor fantasma que nos va a perseguir toda nuestra vida en el momento que hagamos una implementación de un SIEM, de un SOC o de un proceso de gestión de incidentes son los falsos positivos. Esto
Este es el fantasma que nos va a perseguir toda la vida. Pero peores que los falsos positivos son los falsos negativos. Esos son los peores. ¿Sí? Listo. Yo creo que esto lo dejamos como introducción de lo que vamos a ver mañana con SIEM, y también vamos a hacer unas pequeñas prácticas. Vamos a hacer mañana unas pequeñas prácticas vamos a hacer un poco de ruido, vamos a causar ruido con un Kali, vamos a causar ruido con un Kali a máquinas Linux, a máquinas Windows, y vamos a utilizar comandos muy simples que nos van a ayudar a determinar qué fue lo que pasó, darnos cuenta de que nos trataron de hacer, un ataque de diccionario, nos trataron de hackear, que hora, cómo saco los logs, por ejemplo. Eso es algo muy útil que Jimmy creo que estaba preguntando. eh, Comandos para sacar logs, sí, porque a la final cuando hacemos un análisis de incidentes, lo que necesitamos saber es eh, lo que necesitamos obtener de una forma muy fidedigna es cómo se obtuvo la evidencia. Entonces, eso lo vamos a ver mañana.